La semana pasada y las otras semanas hemos estado hablando de la palabra, porque en el mes de agosto nacionalmente y mundialmente el mes de agosto es el mes de la Biblia, y entonces no debemos de pasar por alto, por lo menos en las meditaciones de este culto, el énfasis que le debemos hacer a la palabra de Dios. Es para nosotros muy importante la palabra, y el ministerio más importante que una iglesia tiene es el ministerio de la palabra. Todos los ministerios son importantes: educación cristiana, recursos, relaciones, todos son muy importantes, evangelismo, pero el ministerio de la palabra es el que soporta a la iglesia, porque sin la palabra no tendría sentido ninguna organización de nuestra iglesia. Así que la palabra es fundamental, es muy importante. Brevemente voy a comentar respecto a este salmo. La semana pasada, insisto, ya hablábamos un poco del salmo, y solamente recordaré 2 o 3 cosas que son importantes recordar. Este salmo tiene diferentes circunstancias muy particulares, entre ellas que es un salmo que casi en todas las Biblias uno abre a la mitad de la Biblia y encuentra el Salmo 119. Los salmos en particular, pero casi siempre uno le atina al Salmo 119. Esto es en realidad circunstancial. Pero características más profundas, más de contenido, más de valor espiritual para nosotros, es que el Salmo 119, como decíamos nosotros la vez pasada, tiene 176 versículos. Y si dividimos 176 entre 8 nos dan 22, perdón. Nosotros tenemos 22 secciones de 8 versículos cada sección. Si ustedes tuvieron la curiosidad de en casa leer el Salmo 119 e ir contando cada sección consta de 8 versículos, y va de 8, 16 y así se va hasta el 176. ¿Por qué son 22 secciones? Porque está escrito a manera de acróstico, tomando en cuenta el alefato hebreo. El alefato hebreo, como mencionamos, es como nuestro abecedario. Lo he dicho en algunas otras ocasiones y lo repito rápido. Nosotros tenemos abecedario porque nuestro abecedario empieza así: A, B, C, D. Por eso es abecedario. En el caso de los griegos se llama alfabeto, porque así empieza su alfabeto: alfa, beta, gamma, delta, alfabeto, por eso es alfabeto. En el caso de los hebreos es alefato, porque es alef, bet, dalet, gimel. Entonces es diferente, por eso es alefato. Entonces nosotros tenemos aquí un alefato en donde tiene las 22 letras, faltaría una, pero en la mayoría están las letras. De hecho, en algunas de las Biblias están los nombres arriba, como en esta sección que dice Nun, después dice Sameg, luego Ajin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin, etc. Así que nosotros tenemos aquí a manera de acróstico escrito este maravilloso salmo. No es todo lo que tiene este salmo. Además de que tiene una armonía muy preciosa y tiene una métrica fantástica, en el idioma original es bastante más notorio. También es interesante que cuando nosotros leemos este maravilloso salmo, tenemos diferentes expresiones de la palabra. Para nosotros referirnos a la palabra decimos así, la palabra, pero también decimos la Biblia. A veces le ponemos un poco más, la palabra de Dios. Pero en la Biblia, en el Salmo 119, hay muchísimas más expresiones, más riqueza que se refieren a la misma palabra de Dios. A veces le dice ley, a veces testimonios, a veces ordenanzas o preceptos, a veces estatutos, mandamientos, juicios, dichos, palabra, caminos o sendas. Tiene muchas maneras de referirse a la palabra. Este capítulo 119, en todos sus versículos, salvo en 4, está la expresión de la palabra, de tal manera que está plagado de alabanzas, de conceptos que tienen que ver con la palabra. Es muy importante que nosotros podamos percibir esta verdad. Tanto es así que a todas las esferas de la sociedad, a todas las esferas de la familia, hay cosas que tienen que ver con este asunto de la palabra. Usted recordará que el Salmo empieza con una bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. También nosotros sabemos por este Salmo que el joven puede limpiar su camino
camino con guardar su palabra. Eso lo tenemos, abarca también a los jóvenes. Sabemos también que va con los siervos. Haz bien a tu siervo que viva y guarde, dice él, tu palabra. Va al hombre interior. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame, dice la palabra, según tu palabra. Así que está lleno de mensajes a todas las esferas de la sociedad, al ser interior mismo, y habla acerca de que lo más importante es la palabra, y lo dice de muchas maneras. Nosotros tenemos ahora aquí este maravilloso salmo que no sabemos exactamente quién lo escribió. Algunos sugieren que haya sido David el que lo escribió, pero nosotros no tenemos la posibilidad de encontrar un rastro gráfico de que David lo haya escrito. En todo caso, si David lo escribió, debió haberlo escrito en dos circunstancias, o en una de dos circunstancias. En ambas estaba él en persecución. Ustedes saben que David tuvo dos momentos importantes en su vida de persecución. Una, antes de ser rey, cuando el rey Saúl quería matarle. Este fue un momento de persecución, un momento difícil de persecución. En ese momento difícil de persecución, David tenía mucho dolor, estaba muy angustiado, era muy joven, todavía no tenía tanta experiencia con Dios, pero estaba perseguido. La segunda experiencia de persecución que tiene David es más cruenta, aunque ahí hay un rey más experimentado. Ya es rey, pero ahora la persecución es por su hijo Absalón. Pero muy dura, muy tremenda, una circunstancia muy, muy fuerte. Es posible que David bajo esa circunstancia haya escrito o una porción o todo este salmo. No lo sabemos. Sin embargo, nosotros tenemos un rastro aquí en esta palabra de semejantes circunstancias. Por ejemplo, en esta sección que acabamos nosotros de leer, tenemos el 107, en donde dice, afligido estoy en gran manera, dice el autor, afligido estoy en gran manera. Encaja bien con David. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Pero afligido estoy en gran manera. Otro rastro para poder quizá darle esta autoría a David es el 109. Él dice, mi vida está de continuo en peligro. Eso también nos da un poco la orientación de que posiblemente David está escribiendo este salmo porque verdaderamente su vida estaba continuamente en peligro. Y el versículo 110 todavía remata esta idea. Me pusieron lazo los impíos. Así que es posible, si no David, alguien perseguido escribió este salmo. Y lo más interesante, lo más importante, digamos relevante del asunto, es que este personaje que escribió este maravilloso salmo es alguien que sabe qué hacer en medio de la dificultad. Es alguien que sí sabe cómo enfrentar las situaciones adversas de la vida. Hay persecución, hay acusaciones, hay peligro de vida, hay un constante tropiezo de parte de los impíos, hay circunstancias muy, muy complejas, muy, muy complejas. Así que nosotros tenemos aquí un asunto en donde el autor, que posiblemente pueda ser David, nos ayuda a dirigir nuestra atención hacia el camino en el que nosotros debemos andar. Ahora, tradicionalmente, los creyentes pensamos que el andar correcto del creyente tiene que ser el andar con Cristo, y eso es correcto. Nosotros decimos y les enseñamos a nuestros hijos que anden en el Señor, que caminen con el Señor. Es muy importante para nosotros, porque es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, ¿no? Y en su ley medita de día y de noche. Nosotros sabemos que esta verdad es absoluta. Es bienaventurado aquel que sabe andar en el camino del Señor. Cuando nosotros pensamos en el andar en el camino del Señor, nos viene bien pensar en cómo es ese camino del Señor. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Porque nosotros nos podemos imaginar muchas cosas respecto de caminar en el camino del Señor. Pero ¿cómo caminaría una persona en el camino del Señor si no conoce al Señor? Y peor, ¿cómo caminaría una persona en el camino del Señor si no conoce la instrucción que el Señor da a su pueblo para que pueda andar como es debido? Nosotros queremos andar como el Señor quiere que andemos. Tenemos que andar dignamente. Incluso el apóstol Pablo a los Efesios les dice que andéis de acuerdo a la vocación con que fueron llamados.
Es muy insistente el Nuevo Testamento en esto, pero el Antiguo Testamento también. Pero ¿cómo se puede andar en una circunstancia adversa, en una circunstancia difícil, como la que está pasando el autor del Salmo, en donde tiene persecución, en donde está afligido en gran manera, en donde sabe que le pusieron lazo los impíos? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona en esa circunstancia? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, ustedes y yo, cuando estamos ante una circunstancia difícil, compleja? Cualquiera, puede ser familiar, puede ser de la iglesia, puede ser laboral, puede ser de enfermedad, puede ser de economía, puede ser de muchas maneras. Tenemos aflicción, tenemos circunstancias adversas. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarlas? El autor, entonces, dirige nuestra atención justo a la palabra del Señor y da una metáfora preciosa respecto del valor que tiene la palabra en la dirección que el Señor le da a sus hijos. Así que ¿cómo podemos andar por el camino correcto? La única manera es a través de la palabra del Señor. Constantemente vienen personas a ustedes, a mí, a preguntarnos qué hacer en circunstancias determinadas y les decimos, deja que la palabra te dirija. A mí me parece que eso es correcto, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, que la palabra nos dirija. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde encuentro? ¿Dónde encuentro justo los textos específicos? ¿Dónde encuentro la dirección del Señor precisa? Vamos a la Biblia y de repente no encontramos una respuesta categórica a una problemática particular de cada uno de nosotros. ¿Qué estudiar? Un joven se pregunta. Le decimos, busca en la palabra de Dios y pide el consejo del Señor. Pero en la Biblia no vamos a encontrar nada que diga, estudia ingeniería mecánica. No encontraremos nada que diga, ¿qué escuela tenemos que estudiar? No vamos a encontrar en la palabra semejantes cosas. ¿En qué trabajo vamos a trabajar? No encontramos una circunstancia de esta naturaleza. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿En qué casa debo vivir? ¿Debo cambiar de trabajo o no debo de cambiar de trabajo? ¿Qué cosas hacer en situaciones particulares? La Biblia no dice cosas particulares en ese sentido. Pero lo que sí hace es que deja explícita e implícitamente muchos mensajes que tienen que ver con actitudes, con creencias, con posturas del creyente para que se deje dirigir por el Señor. Ciertamente hay cosas que están ahí y que nos ayudan a nosotros a tomar determinaciones importantes, y cuando alguien se pregunta algo que no está tan explícito en la Biblia, uno lo único que hace es decir, voy a buscar que el nombre del Señor sea glorificado. Pero vengo a la palabra y me dejo dirigir por la palabra. ¿Cómo lo hace el autor? ¿Qué es lo que dice el autor? Quiero que entonces reflexionemos brevemente solo sobre este versículo 105, que a veces lo leemos y pasamos por alto algunas ideas que son importantes y que la Biblia nos enseña. Note usted, porque no sabemos muy bien el pasaje de memoria, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Los jóvenes hace un par de semanas fueron de campamento a Quicotén. Y yo recuerdo que cuando era niño, en realidad adolescente, no niño, adolescente, por primera vez se abrió este campamento Quicotén. Por primera vez. Compraron unos misioneros ese lugar y a los que estábamos cerca de estos misioneros nos invitaban ahí a hacer brecha, a cortar, etcétera. Y entonces nos invitaron a un primer campamento a este lugar de Quicotén. Y fuimos. En ese tiempo no había cabañas, no había comedor, no había nada. Era el bosque y ya, ¿no? Los que son de más o menos de mi generación y fueron a Quicotén pueden testificarlo. No había nada, pero lo que se dice nada. Bosque y más bosque. Teníamos un poco el temor, había una explanada donde ahora está el comedor y entonces ahí poníamos nuestras tiendas de campaña. No dormíamos en alguna cabaña, dormíamos de 4 en 4 en tiendas de campaña. No había baños, no había comedor, la comida tenía que ser con lo que pudiéramos hacer, pero íbamos a Quicotén. Pero yo recuerdo que cuando nos mandaron para el aviso para ir al campamento, nos dijeron, hay algo que no puede faltar en este campamento porque tampoco había electricidad. Tienen que llevar una lámpara.
Requisito indispensable, ¿no? Es decir, casi en todos los campamentos la lámpara es como un requisito. Llevar la lámpara era el requisito para ese tiempo. Y la llevábamos. Ya llevábamos nosotros nuestra lámpara. Y la lámpara era el elemento principal, ¿no? Y además llevábamos lámparas buenas, ¿no? Y decía el consejero de los jóvenes, nos decía, tienen que llevar pilas de repuesto porque la vamos a usar durante todas las noches que estemos ahí. Y una de las actividades que teníamos como camperos era esta noche de confianza que le llamaban, la noche de la fe o la noche de la confianza. Entonces nos dejaban en un punto solos y había que regresar de noche. Claro que estábamos supervisados. Yo siempre pensé que nunca me supervisaban, pero sí estaban alrededor de nosotros. Pero algo interesante era esto. Prendíamos nuestra lámpara. ¿Qué función tiene la lámpara en medio de la oscuridad? La lámpara en medio de la oscuridad no alumbra una distancia larga. ¿Saben lo que hace la lámpara? La lámpara la posábamos sobre nuestros pies para medir el siguiente paso. No nos interesaban el quinto paso o el sexto paso. Lo más importante para nosotros, porque si no tropezábamos, es el próximo paso, ¿no? Es decir, tomábamos la lámpara y alumbrábamos el piso. Incluso cuando se va la luz en casa y tenemos una lámpara, no caminamos con la lámpara hacia arriba. Nos tropezamos, caemos. ¿Qué hacemos con la lámpara? La colocamos en el piso, casi en nuestros pies, para que nos alumbre el siguiente paso. Y cada paso es alumbrado por la lámpara. No anuncia lo que hay adelante, pero cuida por lo menos el siguiente paso. Cuando el autor está diciendo lámpara es a mis pies, viene a nuestra mente esto. No dice lámpara es a mis ojos, sino lámpara es a mis pies, porque la lámpara lo que hacía era cuidar el siguiente paso. Hagan la prueba, pónganse en medio de la oscuridad y traten de caminar alumbrando al cielo. En realidad van a tropezar. O viendo hacia allá, hacia el frente, van a tropezar, porque no saben si hay una piedra, un escalón, un hoyo, y entonces van a tropezar. La lámpara entonces lo que hacía en este tiempo es supervisar el siguiente paso en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies, anunciando el siguiente paso. Ahora nosotros vivimos en medio de la oscuridad, desde luego que desde el punto de vista metafórico. No vivimos en la oscuridad, ahorita hay luz, en la mañana hay luz, en la tarde hay luz. La mayor parte del tiempo que nosotros la pasamos en la oscuridad estamos en realidad dormidos. Poco tiempo nosotros vivimos en medio de la oscuridad. La mayor parte de la vida de las personas es cuando hay luz. No vivimos en realidad en la oscuridad. Muy poco tiempo pasamos en la oscuridad. Pero no estamos hablando de este tipo de oscuridad, sino la oscuridad que la vida presenta. Así como el autor decía que estaba afligido, que decía que su vida estaba de continuo en peligro o que le pusieron lazos los impíos, en esa oscuridad. En esa circunstancia tan oscura, en esta neblina tan terrible, en donde no se puede percibir hacia adelante absolutamente nada. Es posible que alguno de ustedes haya vivido una experiencia en donde en verdad está con tanta angustia que no sabe qué hay enfrente, qué hay mañana, qué va a pasar después. Cuando nosotros fuimos de vacaciones a Tuxtla Gutiérrez, de México para allá, y fue en el invierno, nos encontramos con dos verdades abrumadoras. Uno, la carretera que está en Orizaba y en Córdoba en la madrugada con un frío terrible, la neblina es tan espesa que no se puede ver. Algunos de ustedes habrán circulado esa carretera. No se puede ver, de verdad, ni siquiera el fin del carro. Si es tan espesa la niebla que es imposible ver. Yo por miedo muchas veces o en esa ocasión me estacioné en un lugarcito porque dije, un carro me va a pegar por atrás o yo voy a ser capaz de golpear. No podía yo ver. Esa neblina era tan oscura que no había posibilidad de ver más allá. Qué zozobra, qué angustia no poder ver más allá. Cuando pasamos la Veracruz, llegamos a la parte de Coatzacoalcos y luego más adelante, cuando subimos rumbo a Tuxtla Gutiérrez, ahí en Chiapas,
dijimos ya se acabó, ya no hay neblina, pero subiendo de San Cristóbal, de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal, otra neblina peor que la de Orizaba. Y decíamos, ¿cómo vamos a vivir esto? Le decía a mis hijos, vamos a atravesar las nubes tal cual, porque no se veía absolutamente nada. Qué tenebroso, qué miedo da. Pero imaginen esto en la realidad de la vida. Hay circunstancias en nuestra vida en donde en verdad el panorama es tan lúgubre, el panorama es tan oscuro que no podemos ver más allá. Pero entonces viene la palabra y dice que la palabra es una lámpara a mis pies, que cuida mi siguiente paso. Y es interesante. Quizá cuando nosotros pedimos al Señor, pedimos alguna cosa, no le decimos al Señor, Señor, por favor, cuando los jóvenes entran a la universidad, no deben orar diciendo, Señor, que yo pase mi examen para título. Pues, todavía ni empiezas las clases en primer grado y ya quieres que el Señor te ayude para el examen para titularte. No pedimos así. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Pedimos por lo que sigue. Y lo que sigue es muy importante para nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos a la palabra y encontramos dirección, encontramos luz para el siguiente paso. ¿Qué hay más adelante? No lo sabemos. ¿Por qué afanarnos por mañana si no conocemos el mañana? ¿Por qué afanarnos en lo que va a venir después si no conocemos lo que va a venir después? Nuestro afán, nuestra tarea, la idea que tenemos de Dios es que nos ayude en el siguiente paso. No estoy diciendo con esto que no seamos previsores, que no planeemos y que no veamos hacia adelante cómo vamos a trabajar o cómo vamos a hacer las cosas. Pero debemos preocuparnos por el siguiente paso. Y para el siguiente paso, lámpara es a mis pies su palabra. Ahora, lo que nos alumbra a nosotros es su palabra. Lo que dirige el siguiente paso del creyente es la palabra del Señor. No nos dirige a nosotros otra cosa que no sea la palabra del Señor. No podemos nosotros confiar en nadie salvo en la palabra del Señor. Esta es la que alumbra el siguiente paso. No son los horóscopos de cada día en la mañana. Y ustedes pueden decir esto, los cristianos no lo hacemos. Yo conozco cristianos que sí lo hacen, que van al horóscopo y leen el horóscopo para ver cómo me va a ir hoy. No es esto, es la palabra. Por eso tenemos que abrir la palabra todos los días, temprano, para saber qué quiere el Señor de nosotros en el siguiente paso, porque la lámpara es a mis pies. Dice la palabra entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. No sabemos qué va a ir más adelante. Pero lo que sí sabemos es que adelante va a estar el Señor. Y el Señor nos va a dirigir por sendas de justicia por amor a su nombre. Y nosotros, como dice Pablo a los Corintios, por fe andamos y no por vista. Cuidamos solamente el siguiente paso. Lámpara, pues, es a mis pies tu palabra. Y paso a paso, cuando vamos yendo paso a paso con el Señor, Él dice también es lumbrera a mi camino. Hay dos figuras interesantes. Uno es la lámpara, que alumbra el siguiente paso, y la otra es la lumbrera. La lumbrera, ustedes se recordarán, quizá se ha visto en películas, no sé si en nuestro país o en algún pueblo esto sucede con los serenos famosos que van poniendo luz cuando no había electricidad en las lámparas de la calle a una hora determinada. Alumbraban este poste, caminaban y con este fuego alumbraban el otro poste y luego caminaban y alumbraban el otro poste. Era como bastante curioso el asunto, y alumbraban, ¿no?, todo el asunto. Cuando todo estaba alumbrado, cuando todo estaba prendido, entonces se veía una gran luz que alumbraba una gran zona. Ahora, la lámpara alumbra nuestro siguiente paso, pero el Señor también pone lumbrera en el sentido de que va prendiendo la luz a nuestro alrededor para que nosotros tengamos un panorama más amplio respecto de su voluntad para nosotros.
Va como prendiendo poste por poste para que nosotros tengamos una protección completa. La lámpara anuncia mi siguiente paso, pero la lumbrera hace que yo vea el camino con fidelidad, que yo vea el camino con confianza, que yo pueda meterme en este camino sin problemas. Y lo que está haciendo el autor está diciendo, el siguiente paso está cuidado por la palabra y yo estaré alumbrando mi camino porque la palabra de Dios es también como una lumbrera. Alumbrará mi vida, alumbrará mi camino, me guiará y yo estaré confiado. Así es que es lámpara a nuestros pies la palabra y es lumbrera a nuestro camino. Y ya dijimos, es la lámpara y la lumbrera y no otra cosa la que nos da dirección. No la sabiduría de los hombres, no la persona más estudiada, sino la palabra es el camino y la lumbrera. ¿Podemos confiar en las personas? Sí. ¿Podemos confiar en la gente sabia? Quizás sí. Pero las personas sabias solamente nos ayudan a encender la lámpara, pero no nos alumbran el camino. ¿A qué me refiero? Que las personas sabias, los creyentes en el Señor, ustedes y yo podemos ayudar a la gente, traerles a la palabra y que la palabra les alumbre el siguiente paso. Porque nosotros no lo alumbramos. No podemos dar nuestras opiniones personales si no están sustentadas por la palabra. Podemos tener una buena intención, pero una intención alejada de la palabra es una intención pecaminosa. Usted puede decir, pero es que el Señor conoce mi corazón, mi intención es buena. Sí, pero si la intención está alejada de la palabra, es una intención pecaminosa. ¿En quién entonces debemos de confiar? Solamente, exclusivamente en la palabra. Porque la palabra es lámpara y es lumbrera. Y nada más. Cuida nuestro siguiente paso y alumbra todo lo que tenemos a nuestro alrededor. De una manera casi profética, nosotros sabemos que el Señor Jesús es para nosotros luz. En tanto yo estoy en el mundo, luz, dijo él, soy de el mundo. Y nosotros sabemos que Jesús es la luz del mundo. Seguirle a Él, seguir su palabra, es estar alumbrados en nuestro siguiente paso y en todo nuestro camino. El apóstol Juan en la primera carta dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Tenemos que andar en luz y la luz es el Señor Jesús y su palabra alumbra nuestro siguiente paso y todo nuestro camino. Vamos a orar. Señor, con la confianza de que tu palabra nos dirige, en el entendido de que tú eres un Dios maravilloso que provees para nosotros un camino bien trazado, pedimos que tú pongas en nuestro corazón el anhelo, la confianza, la determinación de que a través de tu palabra cuidemos el siguiente paso. Porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Señor, no queremos andar en oscuridad, sino en la luz. Y la luz es Cristo. Tu palabra nos habla de Él y nos dice lo que debemos hacer. Ayúdanos en esto, Señor. Dirígenos en esta intención. Cuida nuestro caminar como iglesia y como personas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,